Ya, ahí estamos. Empezamos entonces. La tabla periódica. Bueno, como dice acá, sí, lo puedo mandar de nuevo. Cuando termine la clase se los mando. Ya. La tabla periódica se usa ya. El comportamiento de los átomos está determinado por su configuración electrónica. Es lo que estábamos viendo recién. La distribución de los electrones más externos determina la reactividad y naturaleza química del átomo, que es por eso que siempre se analiza como los números cuánticos del electrón diferencial, y siempre todo lo que se ve es del electrón diferencial, porque eso es lo que determina la naturaleza química del átomo. Los elementos que tengan distribución electrónica similar tendrán comportamiento similar. Y las propiedades de los átomos se repiten periódicamente si los elementos químicos se ordenan según su número creciente. Y ya, todo esto lo vamos a entender porque vamos a ir viendo como parte por parte la tabla. Un poco de contexto es que la tabla periódica fue creada por Dmitri Mendeleev, no sé muy bien cómo se dice, por la necesidad de clasificar los elementos conocidos de acuerdo a similitudes en sus propiedades físicas y químicas. O sea que estaba esta necesidad de clasificar los elementos y este señor hizo la tabla periódica para ordenarlos y le quedó bacán porque todo calza perfecto. Entonces justo hace poquito me apareció este meme en Facebook y pensé mostrárselo, porque de repente, yo creo que ya no se hace, pero antes se hacía, los profes hacían como aprenderse de memoria la tabla, pero en verdad lo importante es que ustedes sepan usarla como la herramienta que es y sea un apoyo para ustedes. No es que se la tengan que saber de memoria, sino que la comprendan. Entonces, para eso, vamos a ver la parte por parte. Los elementos de la tabla periódica se ordenan en grupos y periodos. Los grupos se definen por las columnas, que son 18, y los elementos de un mismo grupo poseen propiedades químicas similares por tener el mismo número de electrones al último nivel, o sea, el mismo número de electrones de valencia. Y los periodos, que son las que están definidos por las filas, que son 7, son otra forma de ordenarlo, y los elementos de un mismo periodo poseen igual cantidad de niveles de energía. Y entre mayor sea su periodo, mayor energía tendrán los elementos del periodo. Bueno, esto se ve acá. Por ejemplo, acá lo que les decía recién, los periodos, está así, esta fila es el periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que aquí, de arriba para abajo, va como aumentando el nivel de energía. Y las columnas serían los grupos, que como ven acá son 18 columnas, y después vamos a entender más esto que dice acá del 1A, 2A. Entonces ahí, eso con los grupos y periodos. También se habla de tipos de elementos. Están los elementos representativos y los de transición. Los representativos son las columnas, las primeras 2 columnas y las últimas 5. O todos los que están acompañados por la letra A, y que los últimos electrones están en los orbitales S y P. Y los elementos de transición son las columnas desde la 3 a la 12, o todos los que están acompañados por la letra B. Y se clasifican en transición y transición interna. Los de transición tienen los últimos electrones en los orbitales D, y los de transición interna los tienen en los orbitales F. Y estos se llaman lantánidos y actínidos. Esto se ve acá. Los primeros de los que hablábamos, que son los representativos, serían los que están en celeste, y que acá se ve que están como el número romano acompañado de una A, ¿verdad? Y el número romano representa los electrones de valencia. O sea que acá estos tendrían un electrón de valencia, estos 2, 3, 4 y así. Y acá se ve que tienen las 2 primeras columnas, tienen el último orbital S, y las últimas 5, sin contar esta última de acá que ya la vamos a ver, tienen orbitales tipo P en el último electrón. Después vendrían los elementos de transición, que son estos de acá que están con una D acompañado del número romano. Y estos terminan el último electrón en un orbital D. Y los elementos de transición interna, que son estos de acá, terminan en orbital F. Estos de transición interna son como unos elementos medio raros, son como los más desconocidos, por así decirlo.
Y si ven acá, estos elementos deberían estar como insertados acá. Acá se ve como la fila verde debería ir acá y la naranja acá, pero se saca como para analizarlo aparte por el tipo de orbital. Y acá se ve, por ejemplo, que este tiene número atómico 56 y acá seguiría el 57 hasta el 71 y de ahí sigue el 72. Y lo mismo con la otra, está el 88 y ahí sigue el 89. Entonces, volviendo a esto, acá vemos, estos serían los del grupo S, los que tienen el último orbital en el grupo P, los del D y el F. ¿Sí? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Alguna duda hasta ahí o todo bien? Espero confirmación. Profe, Sí, Diga. una duda. Lo que pasa es que habían, no me acuerdo cómo se llama, donde decía que del grupo C pasaban al grupo D, pero es como lo básico que pasaban. ¿Cómo se llama? ¿Del grupo C pasaban al grupo D? ¿Cómo? Es que, o sea, ese era como un esquema. ¿Que lo mostré No, ahora? no lo ha pasado a usted si es lo básico que pasan en química. Ah, no estoy muy segura a qué te refieres, la verdad. Donde empiezan a contar por qué es S, por qué es D, por qué cae en la P o en la F. Eso es según la configuración electrónica, pues, lo que estábamos viendo recién. Por Ya. ejemplo, acá, esto sería el hidrógeno, tiene un electrón, o sea, pensando todo esto que está en estado neutro. Y la configuración electrónica de este sería S1. Por eso, y pasa lo mismo para el último nivel de cada uno de estos elementos que están en el grupo 1A. En cambio acá, por ejemplo, para el berilio, creo que es, que tiene número atómico 4, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, ¿verdad? Por eso está S2. No estoy Ya, muy segura si te estoy respondiendo la pregunta. sí, sí. ¿Sí? Ah, ya, Ya, bacán. gracias, profe. Y por eso igual acá, no sé si se acuerdan que después había un momento en que es como, está esta como escalera así diagonal del orden de la configuración electrónica, y llegaba un momento en Ya, que, eso le estaba preguntando. ya, perfecto. Ya, esto, si ustedes ven como elemento a elemento y van comparando con este orden en escalera y van haciendo las configuraciones electrónicas, les va a quedar así, pues. Les va a quedar como, primero, los primeros elementos va a ser primero con S y le va a seguir una P, ¿verdad? Va a ser el 1S, de ahí 2S, 2P, de ahí 3S, 3P, y antes del 3D va a venir el 4S y recién ahí viene el 3D. ¿Ese era tu...? Sí, profe. Ya. Entonces acá por eso, acá hay como, acá entre medio hay un espacio vacío, porque al principio pasa de S a P, pero después como que se empiezan a cruzar y ya no están en orden, y hay unos D entre medio y después llegan los F y así. ¿Había otra duda o no? ¿Alguien más como que se cruzó el audio? ¿O no? Ya me interrumpen si no. Seguimos. Ya. Los elementos también se pueden clasificar según el grupo al que pertenecen. Esto se puede hacer ya que los elementos de un mismo grupo poseen características y comportamientos similares. Entonces acá vemos, están los distintos grupos, que solo se ven en verdad los de los grupos con letra A. Tenemos los del grupo 1A, que son los metales alcalinos, los del grupo 2A, que son estos en celeste, que son los metales alcalino-térreos. De ahí pasamos a los 3A, que son los térreos, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, 7A halógenos, y esto se le puede llamar o grupo 0 o grupo 8A, que son los gases nobles. Entonces acá en esta tablita se ven todos los nombres, y en verdad eso es como
Lo importante es saber que como los de cada grupo tienen comportamientos y características similares, por eso se clasifican así. ¿Bien hasta acá? Sí. Gracias. Ya. Los gases nobles, de los que les estaba hablando, pertenecen a la columna 18 y son del grupo 0 o 8A. Y poseen su configuración electrónica completa, es decir, que no tienen electrones de valencia. Y esto es lo que les mostraba cuando estábamos haciendo la configuración electrónica resumida, no sé si se acuerdan, que en vez de poner un S2, se ponía el helio como con estos corchetes. Y de ahí se seguía con la configuración electrónica. O si era más alto el número atómico, se usaba la configuración del neón. Y es importante no olvidar esto porque les sirve para hacer la configuración electrónica resumida. Entonces estos elementos son altamente estables y poco reactivos, por lo que todos los otros elementos aspiran a ser como ellos con el fin de estabilizarse. Es por esto que se forman los iones. Entonces esto se los voy a explicar ahora. Acá, bueno, los de esta columna son los gases nobles. Y a lo que se refería con que estos son estables y que los otros como que aspiran a ser como ellos, es que tienen la configuración electrónica completa. Y los otros también quieren tener la configuración electrónica como la de los gases nobles. Entonces, por ejemplo, si es que tomamos acá un elemento del grupo 1A, va a tener un electrón de valencia. Y, por ejemplo, para el Na es típico ver el Na+, porque lo que hace es perder ese electrón de valencia para tener la configuración electrónica del neón. Así queda como con 10 electrones y se estabiliza. Lo otro pasa, no sé, acá los del grupo 2 tienen 2 electrones de valencia, así que el magnesio va a ceder 2 electrones y va a quedar como magnesio 2 más para tener igual la configuración electrónica del neón. Si es que fuera del calcio quedaría 2 más y tendría la configuración electrónica del argón. Y acá por el otro lado, estos de acá les falta un electrón para tener la configuración electrónica del gas noble. Entonces, por ejemplo, el cloro va a querer ganar un electrón para tener la configuración electrónica del argón. No sé si se entiende eso. Al final como que todos aspiran a ser como los gases nobles para estabilizarse. ¿Está ahí bien? No sé si entienden bien lo de los electrones de valencia. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. Si alguien no entiende, me pregunta nomás. Y seguimos. También están los metales y no metales. Los elementos metálicos son casi todos sólidos, son buenos conductores de la electricidad y del calor, tienen brillo metálico y son dúctiles y maleables. Entonces acá les puse un ejemplo. ¿Alguien sabe qué metal es este? Muy típico, muy común en Chile. Profe, si me equivoco no me río. No se ría. ¿El cobre o no? Perfecto. No, no me voy a reír. Pero sí, Uy. es el cobre. Y no sé si saben, pero los cables, no sé si todos o casi todos, tienen cobre adentro porque eso conduce la electricidad. Entonces, si es que vieran, no lo hagan, pero si es que cortan un cable y se saca como esa cubierta de goma que tienen, en verdad no sé qué es, estoy inventando, pero la cubierta negra, adentro va a tener unos alambitos de cable como enrollados, porque eso conduce la electricidad. Y después están los elementos no metálicos, que carecen de brillo, son malos conductores de la electricidad y del calor, y no son dúctiles ni maleables. Un ejemplo es el oxígeno. Entonces eso en la tabla periódica se ve así. Todos estos que están acá en celeste son metales, o sea que van a conducir electricidad, casi siempre van a ser sólidos, y lo que habíamos dicho antes. Y están los no metales acá en amarillo. Y hay algunos que son como ni lo uno ni lo otro, que son los metaloides, que son estos que están acá en verde. Entonces, esa es toda la materia. Pasamos a los ejercicios. ¿Alguien tiene duda de la materia? Era como poquita materia para hoy día. Así que, si tienen dudas, para pasar a los ejercicios.
O pasamos al ejercicio. Alguien motivado que diga, pasemos al ejercicio. ¿Nadie? Push. Ya bueno, pasemos al ejercicio. Ya. Gracias. Qué linda. Ya. Ya, el primero. El elemento del número atómico Z igual 25 tiene las siguientes características. Nos preguntan si es que es representativo o de transición, el grupo en el que está y en qué periodo está. Entonces vamos acá a nuestra tabla periódica y vemos que el Z25, vemos por acá, el manganesio, no sé bien cómo se dice, y está en el grupo 7B, como se ve acá, y en el periodo, contamos acá las filas, en el periodo 4. Entonces vemos acá y decimos, la E. Y ni siquiera tuvimos que acordarnos si era representativo de transición porque era la única opción que tenía esta combinación. Entonces, marcamos al tiro la E y celebramos y seguimos. ¿Alguien tiene una duda de cómo se hizo? ¿O está ahí todo bien? El que calla otorga. Dime, Todo good. Nico. En la PC1 saldrán ejercicios así. Ojalá, tan muy fácil eso que es como de ver el grupo y la fila y está listo, pero no hay cómo saber qué ejercicios les van a salir. Pero se supone que estos son como ejercicios tipos que podrían salir. Siempre hay como, van a haber algunos, no es necesario aprendernos todo eso. ¿Todo eso qué cosa? ¿A qué te refieres con todo eso? Los grupos, los periodos. Es que si no me equivoco, en la PSU les dan una tabla periódica. Viene como una imagen de una tabla periódica, así que lo buscan ahí. No tienen que saberse de memoria así como qué elemento está en qué grupo y en qué periodo. Y siempre en todas las tablas periódicas sale arribita el número del grupo. Y nada, está ahí asustando ya. No sé, por eso les mostraba el meme de que ya no hay que aprenderse las cosas de memoria, porque la idea es saber usar la herramienta al final. Así que ya, habiendo aclarado esa duda, seguimos. La pregunta 2 dice, la configuración electrónica externa del tipo NC2, NP5 corresponde a los... Acá si recordamos, estos eran los nombres de los grupos. Y la configuración electrónica externa lo que nos dice es el número de electrones de valencia. Acá este N podría ser, es como se puede reemplazar con el número del nivel. Podría ser 1, 2, 3, 4, así. Y al final va a dar lo mismo porque siempre los que tienen el mismo número de valencia van a estar en el mismo grupo. Entonces vamos acá, vemos los grupos, es NS2, NP5. Si hacemos memoria, el grupo P era este de acá, ¿verdad? Entonces lo único que tenemos que hacer es contar 5 electrones. Este iba a ser el P1, P2, P3, P4, P5. Entonces vemos acá, es el 7A, que corresponde a los halógenos. Vamos acá, marcamos halógenos y estamos listos. ¿Alguna duda hasta ahí? No se entendió. Pero confirmación. Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Celebramos entonces. Estamos con temática de los Simpsons hoy día. Y seguimos. Ya, pregunta 3. La configuración electrónica de un átomo neutro es helio 2s2, 2p4.
Acuérdense que el helio, la configuración electrónica del helio es 1s2 y eso se reemplaza para la configuración electrónica resumida. Ya, entonces teniendo eso, en relación a dicho átomo se puede afirmar que, ya, acá yo sí, les puse la tabla periódica y vamos revisando. Dice que pertenece al segundo periodo al segundo periodo del sistema periódico. Yo supongo que debería decir de la tabla periódica, me acabo de dar cuenta. Entonces, ¿qué hacemos para eso? Vemos a qué elemento correspondería este. Sabemos que el helio es 1s2, entonces ahí habrían 2 electrones, acá hay 2 electrones más, y 4 electrones más son 8 electrones. Y como está en estado neutro, también serían 8 protones, entonces sabemos que sería el oxígeno. Y el oxígeno vemos acá que sí, está en el segundo periodo, porque está en la segunda fila. Así que eso es correcto. Eso también se puede hacer viendo acá que el numerito que acompaña al electrón diferencial es un 2. Así que ahí, sin tener que ver la tabla periódica ni nada, habríamos respondido al tiro hasta que sí. Después la 2 dice, se puede presentar estado de oxidación -2. Como que no se ve mucho el menos, pero dice -2. Y eso es lo que les decía antes, que el oxígeno va a querer tener la configuración electrónica del neón, de este gas noble acá. Y para eso tendría que ganar 2 electrones. O sea que quedaría con estado de oxidación 2-. Así que eso sería verdadero. Eso lo entienden bien, ¿verdad? ¿O alguien tiene dudas de eso? Sobre las cargas. ¿Tú no entendiste? Ya que, ¿qué te complica? O en general no... lo de la oxidación. El estado de oxidación se refiere... es como la carga que tendría. Al final, los elementos se presentan normalmente en el estado más estable que pueden alcanzar, que sería la configuración de un gas noble. Y para eso tienen que o ganar o ceder electrones. El oxígeno acá, lo más fácil para el oxígeno es ganar 2 electrones, porque si no tendría que ceder 6 electrones. Entonces es mucho más fácil que gane 2 electrones y quede con la configuración electrónica del neón. Entonces por eso normalmente se ve como O2-. Y ese sería como el estado de oxidación. No sé si se entiende. Hay otra definición en verdad más clara para estado de oxidación, pero no la tengo muy clara, así que prefiero no inventarles. Pero se asocia así como con la carga. La otra clase les voy a definir mejor estado de oxidación, para que no quede así. Ya, seguimos entonces. Ahí dice, se ubica en el grupo 4A del sistema periódico. Vemos acá y está en el grupo 6A, así que no, nada que ver, falso. Y posee 2 electrones desapareados. Acá tenemos que recordar lo que les estaba repasando recién del diagrama de orbitales. Y acá se ve con el electrón diferencial, que sería un orbital tipo P, así que son 3 cajitas, y son 4 electrones. Así que se rellena así, con los 3 electrones para arriba, y se empieza después para abajo, y van a quedar efectivamente 2 electrones desapareados, o sea que están solitos, no tienen un par. Así que eso sería verdadero. Y vemos las alternativas, y eso sería la letra D. ¿Se entendió? ¿Me queda alguna duda? Sí. Ya. Bacán. ¿Ninguna duda? Seguimos entonces. Celebramos que hicimos otro ejercicio más. Nos estamos acercando al puntaje nacional en ciencias. Y seguimos. Ya. 4. Con la configuración electrónica de un elemento en su estado fundamental, o sea, en estado neutro, se puede determinar su número de protones, ubicación en la tabla periódica, número de neutrones, peso atómico. Ya, entonces recordamos que la configuración electrónica nos dice a partir de la configuración electrónica podemos saber el número de electrones. Y sabiendo el número de electrones, si es que sabemos que el elemento está en estado neutro, al tiro sabemos que
el número de protones, de protones va a ser igual al número de electrones. Entonces ahí la 1 va a ser verdadera. Al final, como por saber los electrones, al tiro vamos a saber los protones, si es que es estado neutro. Y si no, igual se puede saber si es que les dicen la carga. De ahí, la ubicación en la tabla periódica. Sí, porque sabiendo el número de protones, vamos a saber el número atómico Z, y ahí lo podemos buscar al tiro en la tabla periódica, porque están ordenaditos. De ahí el número de electrones, o sea, de neutrones, perdón. Si se acuerdan, habíamos hablado de los isótopos, que eran elementos que tenían igual número de protones, pero distinto número de neutrones. Así que nosotros no, en verdad, sabiendo el número de electrones, no tenemos cómo saber qué isótopo va a ser el elemento. Así que ese sería falso. Y el peso atómico, si se acuerdan, era el número de protones más el número de neutrones. Y como no sabemos el número de neutrones, tampoco podemos saber el peso atómico. Así que vemos, y la alternativa correcta va a ser la B. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? ¿O hay dudas ahí? ¿Están vivos? ¿También sirve? Todo claro. Gracias. Ya. Entonces celebramos y seguimos. Ya. 5. Si un ion 2 menos capta un electrón, logra configuración estable. O sea que tiene la configuración electrónica de un gas noble. Entonces se puede deducir que el elemento X debe pertenecer al grupo. Entonces acá lo que tenemos que ver, dice, si un ion, el ion ya tiene 2 electrones más de lo normal. Y además de eso, capta otro electrón para lograr la configuración estable. O sea que va a quedar como X3 menos. ¿Verdad? Entonces ahora, si vemos la tabla periódica, vemos acá que este elemento va a necesitar 3 electrones más para tener la configuración electrónica de un gas noble. Entonces nos fijamos acá, 1, 2, 3, sería este grupo de acá. Y este grupo de acá es el 5A, veamos las alternativas, es la letra C. Acá sabemos que todos los elementos del grupo 5A tienen que captar 3 electrones para tener una configuración electrónica estable. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? Díganme que sí, No. para que sepa que están ahí. Sí. Gracias. Entonces, celebramos con Maggie y seguimos. Ya. 6. Si se sabe que un elemento pertenece al grupo de los metales alcalino-terros, ¿cuál de estas no puede ser su configuración electrónica? Entonces, vemos acá, recordamos los grupos, y los metales alcalino-terros, nos acordamos al tiro que son los del grupo 2A, y sabemos que los del grupo 2A, el electrón diferencial va a estar en el orbital, va a tener como la configuración electrónica al final de S2. Entonces vemos acá las alternativas y la única que no termina en S2 es la A. Entonces ahí marcamos la A. Acá, otra forma muy fácil de hacerlo, que ni siquiera es necesario que se acuerden de los grupos y que miren la tabla periódica, es saber que los elementos de un mismo grupo todos van a terminar en la misma configuración electrónica. Entonces acá, sin saber que tenía que terminar en S2, tienen que saber que todas las otras alternativas, o sea, pueden ver al menos acá que todas las otras alternativas terminan en lo mismo. Capaz esto no les pasaría siempre. Ah, no, sí, pues, porque les dicen cuál no puede ser su configuración electrónica. Entonces todas las demás van a tener una configuración electrónica posible y van a ser iguales. Entonces igual lo podrían hacer como sin saber los nombres de los grupos, solo viendo eso. ¿Se entiende? De repente me enredo un poco para explicarlo. Espero señales de vida. Sí. Gracias.
Entonces celebramos y seguimos. Siempre es importante tomar un descansito entre cada pregunta de 2 segundos para respirar. Y ya. La 7 dice, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? Entonces ya acá hay que ver una por una. La primera dice, un metal alcalino térreo tendrá configuración electrónica terminada en NS2. Que eso lo acabamos de ver, pero igual acá nos fijamos en la tabla periódica, nos acordamos que los metales alcalinos térreos son los del grupo 2A, y eso sí, serían, porque los primeros tienen un electrón de valencia, y los del segundo grupo tendrían 2, por eso terminarían S2. O sea que esa sí es correcta. De ahí, dice la B, un halógeno requiere ganar un electrón para estabilizarse. Vemos acá cuáles son los halógenos. Los halógenos son los del grupo 7A, que son estos de acá. Y sí, si es que con un electrón más tendrían la configuración electrónica de un gas noble y serían estables. Así que eso también es correcto. La C dice, un elemento puede pertenecer a 2 grupos. Y eso pensamos y decimos, no, eso sí que es falso, porque no pueden estar un elemento en 2 columnas a la vez. Así que esa es falsa y marcamos la C. Igual vamos a revisar los otros, por si acaso, porque nos quedaron dudas, así que seguimos. La D dice, un elemento de transición interna tendrá sus últimos electrones en los orbitales F. Y acá hacemos recuerdo de lo que acabamos de ver y decimos, los de transición interna, sí, esos terminaban en F. Así que eso es correcto. Y dice, un carbonoide tendrá configuración electrónica terminada en NP2. Vemos acá, los carbonoides son los del grupo 4A, que son estos de acá. Este es el grupo P, parte acá, P1, P2. Sí, es correcto. Entonces ahí celebramos que tenemos otra buena y seguimos. ¿Dudas? Pregunto por si acaso porque de repente hay alguien que se queda ahí con la duda y mejor preguntar. No quiere interrumpir. ¿No? Seguimos entonces. La pregunta 8 dice, que un elemento pertenezca a un grupo específico depende de. Entonces nos preguntan, ¿de qué depende que un elemento pertenezca a un grupo? Dice primero del número atómico. El número atómico Z, nosotros pensamos y decimos sí, porque están todos los elementos en la tabla periódica ordenados según número atómico. Así que eso sí lo define. La carga. La carga, pensamos y decimos no, porque un elemento puede estar cargado, puede tener carga 2 más, sin... eso es una cosa importante, que no necesariamente un elemento va a estar cargado con la carga que lo hace tener configuración de gas noble. Entonces la carga al final no nos va a decir a qué grupo específico pertenece. Eso sería falso. Y el número másico no, porque se involucra a los neutrones, perdón. Así que eso no nos diría nada. Vemos acá, es la. ¿Se entiende? Al final como que depende del número atómico. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Un poco. Sí. Ya. Perfecto. Celebramos entonces. Y seguimos. Ya. ¿Cuál de estas características corresponde a los elementos metálicos? Profe, ¿cuál era la 8? Que los 10 eran y volví. ¿Cuál era la 8? ¿Esa? Gracias. Ya, de nada. Sí, las preguntas siempre como que aclaran más la materia. Por eso les digo, igual les dejo como tareas, en verdad no es obligación que las hagan, pero les sirve como para
entender más la materia y para aprenderse la memoria sin estar ahí leyendo la materia y como memorizando así, sino que aplicándola. Yo creo que aplicando es una de las mejores formas de aprenderse las cosas. Ya. La 9, entonces decía, de los elementos metálicos, ¿son buenos conductores del calor? Hacemos memoria, sí, son buenos conductores del calor y de la electricidad, como el cobre. No son dúctiles, eso es falso, habíamos dicho que son dúctiles y maleables. Y en su mayoría son sólidos, pensamos de nuevo en el cobre, sí, era sólido. Entonces sería la alternativa A. Y celebramos que esa no la sabíamos de memoria porque nos acordamos del cobre y la tuvimos buena. Y la pregunta 10 dice, si un elemento cargado positivamente, 2 más, alcanza una configuración electrónica estable, entonces se puede concluir que dicho elemento con carga neutra pertenece a. Entonces acá vemos nuestra tabla periódica. Dice que cargado positivamente, 2 más alcanza configuración electrónica estable. O sea que tiene que perder 2 electrones para alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. Y haciendo memoria decimos, ya, si es que tiene que perder 2 electrones, significa que tiene 2 electrones de valencia. Y el grupo que tiene 2 electrones de valencia es el grupo 2A, o sea, el de los metales alcalino-terros. Entonces, vemos que este grupo, y marcamos la C. Y celebramos que terminamos con las preguntas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? No, ya. Y ahí terminamos con las preguntas de la guía. Y acá les dejo una tarea. Como les dije recién, esto es opcional. Que dice, ya, para los elementos calcio, nitrógeno y aluminio, indique el grupo, el periodo, la configuración electrónica resumida, si es metal, no metal o metaloide, y el número de electrones que debe ganar o perder para lograr una configuración electrónica estable. Y acá les puse un ejemplo que para el oxígeno, de número atómico igual 8, está en el grupo 6A, que son los anfígenos, está en el periodo 2, su configuración electrónica resumida está acá, es un no metal, y para tener configuración electrónica estable tiene que ganar 2 electrones. ¿Se entiende bien lo que hay que hacer? Esto al final es como un resumen de todo lo que acabamos de ver aplicado a ciertos elementos. Perfecto. Acá hay que ver la tabla, sí, hay que ver la tabla periódica, porque así pueden saber el grupo, el periodo, si es metal o no metal. Al final son muy pocos los elementos que son no metales, y son los que están más a la derecha. Y eso en verdad también se ve en la tabla periódica, que, a ver, por ejemplo acá les tenía una como especial con los colores, pero normalmente las tablas periódicas igual tienen como más o menos diferenciado con colores los distintos grupos. Entonces son estos de acá, los demás a la derecha, que son no metales. Pero el resto, la mayoría son metales. Si es que están así como que en verdad no se acuerdan y la tienen que tirar a chunte, digan metales, porque la mayoría son metales. Pero estos de acá, como de la esquina de acá, que están acá en amarillo, son no metales. ¿Sí? Ya. ¿Qué decir? Tengo que dejar de grabar.